Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy salen los penúltimos Fan Choice. Sí, salen los Fan Choice de la Liga Española. La próxima semana sí o sí se vendrían los de la Premier. Y ahí es donde tal vez yo me guardaría mis moneditas, ya que estos de la Liga Española pues no están tan interesantes. Y es que si analizamos la cajita que va a llegar, la verdad es que no vienen tan buenos jugadores. Vamos a revisar a David Silva, el cual pues han salido varias versiones de él. Una de los Players of the Week, jugadores de huecos, por ejemplo, regularidad firme, con muy buenas estadísticas, siendo lento, con muy poca resistencia. Recuerda que normalmente los Players of the Week pues son mejores que las versiones Fan Choice que están saliendo. Por ejemplo, este que está actualmente, creo, en la Spanish Deluxe, creo que es esta versión. Pues mira, sus números son bastante destacables. Lo malo, su velocidad y su resistencia. Eso es lo único malo que yo le veo a este David Silva. Si vemos otra cartita por ahí destacada, no recuerdo si esta salió en algún Club Selection o algo así. Esta tiene mejor velocidad, un puntito o dos puntitos, por ejemplo, lo que sea. O sea, viene siendo casi lo mismo, ya que su resistencia pues sí está muy baja. Tiene 36 años, así que no esperes mucho de él. Yo creo que el Fan Choice que va a salir va a ser muy similar a esto. El siguiente sería Cavani, donde también tenemos algunas versiones. Por ejemplo, esta versión del Mundial, Cavani siempre destaca por esto, ¿no? Cabeceo, finalización, buena actitud ofensiva. Esta también fue una de las últimas versiones que salió. Pues eso, más de lo mismo, ¿no? Cabeceo, finalización, actitud ofensiva, buena potencia de tiro. Vamos viendo rapidito su cartita normal y es eso, ¿no? Lo mismo también. Un Cavani que tiene muy buenas habilidades. Yo creo que va a venir en cuanto a habilidades bastante bien, pero pues también tiene 35 años, poca resistencia, es lentito, no es un cazagoles muy rápido. Otro veterano más, Rakitic, el cual también ya han salido algunas versiones. Por ejemplo, esta salió hace bastante tiempo, yo creo que fue de los primeros con eFootball Point que salieron, donde destaca su pase, tiene buen control, muy lento, pero tiene muy buena resistencia, tiene 34 añitos, habilidades de pase, tiene interceptador, tiene habilidades como dos toques. Esta también salió en los Club Icon, salió con contrato nominativo. Si tú no te lo fichaste, pues mira, por ejemplo, así es lo que yo creo que es lo que vas a recibir de estos Fan Choice que van a salir el día de hoy. Mira su carta normal. Más de lo mismo, ¿no? Ya sabes, es un Rakitic donde vas a tener buen pase, buen control, aceptable, pero muy lento, muy poca resistencia, pero con muy buenas habilidades. Otro también que es por el estilo es Dani Parejo, el cual también tenemos algunas versiones. Por ejemplo, esta versión que salió, excelente pase, con control y todo el rollo, muy lento, una resistencia aceptable. En cuanto a habilidades también está bastante bien. Tenemos otra versión, no recuerdo si esta versión salió por ejemplo en algún Club Selection, pero es igual, más de lo mismo. Este también, mira, que creo que está en el Spanish Deluxe, que está actualmente, que le quedan como 20 días. Buen pase, buen control, mejor resistencia, dos puntitos más, pero lentito. Eso sí, si a ti te gustan los tipos de jugadores así lentos, con buen pase y buen control, buenas habilidades, pues Dani Cangrejo podría ser una opción, pero yo no gastaría 100 monedas por él. Uno que podría venir bastante rotito podría ser Courtois, ya que tenemos una de las últimas versiones que salió, por ejemplo esta del Derby, que está bastante bien, ¿no? Mira, tiene una media de 99. Yo creo que Courtois más o menos va a salir así, con una media de 99. Y mira, por ejemplo, si lo entrenamos así con esos números, ojo, casi todo en promedio de 90. Nomás en actitud de portero le falta un puntito para tener todo en 90. Pocos porteros tienen estas estadísticas. Aparte, Courtois pues tiene muy buena estatura, tiene buena regularidad. Lo único malo que yo le veo a Courtois es que no tiene patadón por bajo a la hora de despejar, a la hora de tener salida. Normalmente sale en buena flecha, así que bueno, en buena letra y regularidad firme. O sea, ¿qué más puedes pedir? Puede ser uno de los mejores porteros del juego. Otro más también del club de los veteranos, tenemos a Thiago Aspas, el cual pues hace bastante tiempo también salió con contratos con eFootball Point, donde también destaca con muy buena finalización. Es más rápido que Cavani, por ejemplo. También tiene buen control, la actitud ofensiva está aceptable, tiene buenas habilidades, tiene cañonero, tiro de larga distancia. También salió una versión de los Club Icons, el cual podías obtenerlo completamente gratis con un contrato de 5 estrellitas. Si revisamos su carta normal, pues también está bastante equilibrada con respecto a las demás. O sea, no le pide mucho esta versión normalita a las destacadas que han salido. Yo creo que el que va a salir va a ser muy similar a este.
este. Uno de los jugadores que podrían sorprender en esta caja, que podría ser una de las joyitas, sería Rubén García, el cual tiene una regularidad firme, es de los pocos especialistas en centros, puede jugar de interior, de extremo, también de segundo delantero. Vemos su única versión, la normalita, que tiene buenos números, tiene muy buenos números. Yo creo que este jugador puede dar la sorpresa, puede venir bastante equilibrado en todos sus números, y en cuanto a habilidades pues tiene las necesarias para un especialista en centros. Pase en profundidad, cruzado, bombeado abajo. Le faltaría un pase al primer toque, un centro con rosca, un pase, ¿cómo se llama? Un pase medido si tú lo quieres dejar más God, pero yo creo que este jugador, ojito, porque puede ser de las joyitas que se vengan. Otro más que también puede estar muy bueno sería Fekir, jugador de huecos, en el cual pues ya hemos tenido algunas versiones que vienen bastante rotas. La verdad es que a mí este jugador siempre me ha llamado mucho la atención en cuanto a habilidades, en cuanto a estadísticas, en cuanto a posiciones, porque puede jugar en muchísimas posiciones. Tenemos esta versión, por ejemplo, que salió hace bastante tiempo aquí, creo que salió un Club Selection del Betis, ya la verdad es que fue hace meses, porque ya ni me acuerdo hace qué tanto tiempo salió. Todas sus versiones vienen así. Vamos a ver su versión normalita. Ya sabes que las versiones Fan Choice sí vienen 2-3 puntitos más en casi todas las estadísticas, no en todas, pero su carta normal está bastante bien, hermano, bastante recomendable. De Paul también tenemos muchísimas versiones. En esta versión jugador de huecos, mira, por ejemplo, tenemos el Player of the Week. No esperes nada así, te vuelvo y te repito, normalmente los Player of the Week destacan mucho más que los Fan Choice, al menos hasta lo que hemos visto ahorita. Pero por ejemplo, tenemos esta versión que salió en el Club Selection del Atlético de Madrid, donde está equilibrado por todos lados. Tenemos esta versión del pack de Argentina, puede ser una de las versiones más rotitas. Esta otra versión que salió también, no recuerdo si este Club Selection salió antes o después el otro que vimos anteriormente, pero mira sus números, son números bastante buenos, con muy buena resistencia, con muy buenas habilidades. Tal vez un pase de primer toque que no lo estoy viendo ahí en sus habilidades, y quedaría perfecto, hermano, para utilizarlo de media punta, de medio centro, de extremo interior, donde tú quieras poner al señor De Paul. Una de las bestias que volvería a eFootball, porque ya no volvió a salir desde el PES 21 en un Club Selection del Barcelona, sería Don Breguiño, el fenómeno. Tenemos aquí su carta normal, tampoco esperes una verdadera locura, pero viene como señuelo ahora, ¿ok? Bueno, no sé si siempre ha mantenido el señuelo o antes era cazagoles. Es regularidad normalita, la verdad es que no ha destacado nada en el español. Recordemos también que el español también ya descendió, ¿no? De ahí en fuera, mira, por ejemplo, tenemos a Iñaki Williams, el cual hace mucho tiempo salió esta versión, no hace mucho tiempo, en diciembre del año pasado, en la cuestión del mundial, ahora que estamos con los players de Wii del mundial y todo el asunto, salió esta versión con eFootball Point. Si tú no te la fichaste, pues digamos que vas a tener otra vez otra oportunidad para ficharlo. Esta versión jugador de huecos, Player of the Week, no esperes nada parecido a esto. Yo creo que esta versión también está bastante bien. En cuanto a velocidad, siempre va a destacar, ¿no? Es un jugador muy rápido, ves su carta normal, su finalización está bastante bien, incluso lo puedes utilizar de extremo de interior. El problema es que no va a tener un muy buen pase, y en cuanto a habilidades tiene muy pocas, solamente tiene centro con rosca, no tiene ninguna habilidad de pase si tú quieres tirar algún centro. De finalización, remate y tiro de larga distancia, yo creo que está bien, se le puede agregar alguna que otra, pero bueno, lo que te va a llegar es algo muy similar a esto, nada más que le sumas unos 2 puntitos, a lo mejor en la cuestión de control, regate, etcétera, anda en valores de 80 y ya está. Y finalmente, chicos, ya para terminar, hay bastantes jugadores, ¿no? Pero no voy a entrar mucho en detalle en ellos. Dani Rodríguez, que tiene regularidad firme, solamente tenemos su versión normalita, nunca ha salido destacable, destaca su velocidad nada más, tiene buen regate, tiene buen control, tiene buen pase, a lo mejor por ahí, por esos lados es como va a salir. Y ya el último, chicos, sería Gavi. Lo único malo de Gavi es que Konami le sigue poniendo regularidad normal. Yo creo que ya debería de ser regularidad firme. Y de este Gavi tenemos también infinidad de versiones. Este jugador de huecos que salió, que es muy probable que también que se repitan los Players of the Week. Después en el videito de Humito te voy a traer la caja donde viene este señor. No sé si toca que le salga, pero te lo voy a dejar ahí en el video del Humito
bonito que te voy a subir por ahí el día lunes en la noche o el martes. Esta versión fue especial, ¿no? Porque normalmente Gavi es un creador de juego. Por ejemplo, tenemos esta versión que salió en el Mundial, el cual era con contrato nominativo si tú la podías obtener. Mira sus números, son números muy buenos. También tenemos este de Club Selection que salió hace poco. A lo mejor puede ser algo muy similar. Si tú te fijas, los números también son similares al anterior. Y si vemos su carta normalita, que está bastante interesante, bastante buena también, que es muy similar a las anteriores, solamente que esta no trae todo 90 los estilos de juego, pero se adapta fácilmente a posesión y a contraataque rápido porque te gastas menos puntos, ¿no? Pero sus números son bastante rotos. Yo creo que en esta caja, chicos, jugadores destacables van a ser Gavi. Por ahí puede que nos sorprenda ese jugador, Rubén García, especialista en centros, Courtois y finalmente Fekir. Bueno, y agrégale De Paul, por si no tienes alguna versión de De Paul. Esta es la caja que va a salir hoy. Nos vemos más tarde en directo, chicos. No olvides dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones, por cierto. También te subí un videito en la noche, tenía programado en la madrugada, el videito de las aperturas en los Players of the Week y en la cajita de los del Inter de los épicos, donde está Adriano. Ve a verlo también, ¿ok? Nos vemos más tarde en directo, chicos. Hasta luego. Bye.